2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día tan especial, domingo 2 de mayo del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Qué bueno que el Señor nos permite iniciar un nuevo mes. Hemos visto su gracia y su misericordia durante estos 4 primeros meses del año y tenemos la plena seguridad en Él de que seguiremos recibiendo esa gracia y esa misericordia de Él. Gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, ha sido con nosotros, nos ha protegido, guardado, nos ha conducido hasta llegar a este momento. Por eso en este día yo quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este tiempo que vamos a tener de estudio de la palabra del Señor. Realmente la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es importante que nosotros podamos estudiar profundamente la palabra de Dios y agradecemos entonces al Señor este tiempo que Él nos regala y que siempre ha estado con nosotros durante todo el estudio que hemos tenido de el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, muchísimas gracias por el privilegio que nos das como hijos, como adoradores y servidores tuyos de poder estar juntos en esta tarde para seguir estudiando tu palabra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para que tú nos inspires, nos ilumines y nos reveles a través de tu palabra, tu voluntad, tu propósito, tu persona. Queremos conocerte más a ti y conocer lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Gracias por este libro maravilloso, la Biblia que tú nos has dejado para que nosotros podamos en él hallar tu voluntad y conocerte a ti mejor. Que tu Espíritu Santo siga acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y siempre nos encargaremos de darte a ti la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo declaramos pues tu presencia en cada una de nuestras vidas, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, la semana pasada estuvimos viendo en el capítulo número 12 del libro de los Hechos del Espíritu Santo lo relacionado con la liberación que el Señor hizo de la cárcel a Pedro. Esta semana entonces, para terminar ese capítulo, vamos a ver el tema la muerte de Herodes. Este Herodes que aparece aquí no es ni Herodes el Grande ni Herodes Antipa, este es Herodes Agripa I. Como le dije anteriormente, hay 4 Herodes, que se mencionan en la palabra de Dios. Y el que se menciona aquí es Herodes Agripa I. Su reinado cubría casi la misma extensión que la de su abuelo Herodes el Grande. Él consideró que era buena bandera política arrestar a los cristianos y ejecutar a Jacobo, hermano mayor de Juan, como dice Marcos 14:33. Ellos, junto con Pedro, formaron el círculo más íntimo de los apóstoles. Allí terminamos la semana pasada y ahora vamos a ver por qué el doctor Lucas nos narra acerca de su muerte.
El pasaje del libro de los Hechos que estudiaremos hoy es en el capítulo 12, versículos finales del 20 al 25. Este pasaje comienza describiendo el enojo que tenía Herodes contra los de Tiro y Sidón. Tiro fue el principal puerto fenicio. Estaba en el Mediterráneo, 40 kilómetros al sur de Sidón y 56 al norte del Monte Carmelo. Alejandro el Grande puso sitio a la ciudad por 7 meses y la capturó solo después de construir un montículo que conectaba la isla con el continente. Este cambio en la topografía de Fenicia fue permanente y Tiro ya no es una isla. Las ciudades costeras de Tiro y Sidón eran independientes y se autogobernaban, pero económicamente dependían de Judea. No sabemos por qué Herodes discutió con ellos, pero ahora delegados de esas ciudades trataban de apaciguarlo a través de sus servicios personales. En mi disertación del día de hoy sobre este pasaje voy a desarrollarla en 2 aspectos esenciales. Primero, el pecado que colmó la medida de sus pecados. 2, el progreso del evangelio después de su muerte. Vamos a ver el primer punto, el pecado que colmó la medida de sus pecados. Perdón, hermano. Lo sustenta Hechos capítulo 12, versículo del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él de común acuerdo y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, pedían la paz, porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de un Dios y no de un hombre. De repente le hirió un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Un orgullo satánico, amados hermanos y hermanas, fue el pecado que colmó la medida de los pecados del rey Herodes, pues dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. Hay algunos aspectos interesantes aquí en el relato del doctor Lucas. Vamos a verlos. Primero, los habitantes de Tiro y de Sidón habían ofendido a Herodes, cual estaba presto a ofenderse por el menor detalle. Pero los ofensores hallaron el truco para congraciarse de nuevo con él, pues les convenía grandemente, ya que el territorio de ellos era abastecido por el del rey. Tiro y Sidón vivían del comercio, pero dependían de los trigales de Galilea para su alimentación. Muchos más debiéramos nosotros granjearnos la amistad de Dios, pues de Él nos viene toda provisión, tanto de grano como de gracia. Si los de Tiro y de Sidón estaban dispuestos a granjearse la amistad de Herodes, ¿cuánto más no lo debemos estar nosotros? Los de Tiro y de Sidón era a causa del trigo. Nosotros tenemos que hacerlo por causa de toda la provisión que el Señor nos da a nosotros, su gracia, su misericordia, su amor. Entonces debiéramos estar allí a través de la oración tratando de granjearnos la amistad de Dios para vivir en íntima comunión con Él. El método que emplearon los de Tiro y de Sidón fue el soborno, con una buena propina a Blasto, el camarero mayor del rey. Blasto sabía cómo ablandar la dureza de sentimiento del rey,
y le fue fijado un día a los comisionados de Tiro y Sidón para tener audiencia con el rey, pedirle perdón y prometer no volver a ofenderle. Lo segundo que podemos ver aquí en el relato del doctor Lucas es que Herodes apareció en público con toda la pompa de que disponía. Se sentó en el tribunal y les arengó. Los necios se dejan impresionar demasiado por el exterior de las personas, como si las ropas regias fuesen la expresión de un regio corazón. Quizás el rey los tuvo en suspenso en cuanto al favor que le pedían, a fin de que el acto de gracia resultase más espectacular y agradable en medio de un espléndido discurso. Lo tercero que podemos ver en el relato del doctor Lucas es: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El vulgo necio siempre está presto a aclamar al orador, de quien espera favores y privilegios. No importa lo que diga ni cómo lo diga. A veces nosotros creemos, wow, qué tremendo, la gente nos adula y la gente nos confiesa que nosotros somos lo máximo. Debiéramos de entender que la gente que busca la gracia y el favor de nosotros siempre actuará así, y que nosotros debemos aceptar la enseñanza que Jesús dijo que tenemos que aprender de Él, a ser mansos, humildes y sencillos para hallar descanso de nuestra alma. Algunos, mire, se creen tanta cosa. Yo he oído de que hay personas que han confesado que bueno, que yo soy un hombre de Dios muy lleno de amor y que reflejo el carácter de Cristo, que por eso hay que seguir conmigo. Pero que en cuanto a la revelación, yo estoy tardío en la revelación, porque hay quienes se consideran que tienen mucho más revelación que Dios, que yo, perdón. Entonces uno cuando oye esto también es probado por Dios a ver cómo anda el corazón de uno. Pero uno entiende que todas estas cosas, cuando la gente la confiesa, lo hace por ignorancia, porque realmente no conocen lo que es reflejar la imagen, el carácter del Señor Jesucristo, con esa mansedumbre, templanza, humildad y sencillez que debe caracterizar a los seguidores de Cristo, que aunque uno reciba de parte de Dios lo que tiene que recibir para ministrar, para edificar la iglesia, uno no tiene que jactarse en absolutamente nada, sino darle toda la honra y la gloria a Dios. Pero el vulgo necio siempre está presto a aclamar al orador, de quien espera favores y privilegios. Y si uno no tiene presente esto, entonces ¿qué es lo que uno hace? Que no corrija a la gente y se desarrolla lo que se llama el pecado de pastorlatría. Como hay iglesias que tienen pastores que lo idolatran. Es increíble. Nadie puede brillar más que el Señor Jesús, porque el que brille más que el Señor Jesucristo será desarraigado. Y entonces esta gente, cuando comienza a desarrollar el pecado de pastorlatría, no le importa ni lo que diga ni cómo lo diga el pastor. Todo lo que él dice está bien. Este pueblo aclamaba gritando, pero para mejor ganarse el aprecio y el favor del orgulloso rey. Los hombres que están en altos puestos de poder y autoridad son fácil presa de aduladores sin escrúpulo, lo cual es una vergüenza y una necedad para quienes cierran así los ojos
a los verdaderos motivos de tales halagos. De tal manera se hinchan con la adulación que se exponen al peligro de reventar y caer en la condenación del diablo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Lo cuarto que podemos ver en el relato del doctor Lucas es que Herodes aceptó gustoso esta blasfemia al no decir ni una sola palabra para declarar que era hombre y no Dios, por lo cual no dio la gloria a Dios. Dice que al momento un ángel del Señor le hirió. Puede significar que entonces contrajo la enfermedad intestinal que le llevó al sepulcro, pues Josefo escribe que murió a los 5 días. Es de notar que a Lucas le interesa dar concisamente la noticia para poner de relieve la rápida secuencia del crimen y el castigo. Cuando Lucas dice expiró comido de gusano, parece ser una expresión proverbial para designar una muerte dolorosa, vergonzosa y rápida. Ahora, algunos por ahí declaran que Herodes se lo comieron los gusanos. No, Josefo escribió que él murió a los 5 días después que el ángel lo hirió. Murió de una enfermedad intestinal. Lucas, que era médico, entonces utilizando lo que era una expresión proverbial, dijo que se lo habían comido los gusanos. Esto daba a entender que era una muerte dolorosa, vergonzosa y rápida. Este tipo de muerte proverbialmente le llamaban comido de gusano. La persona que moría así, le decían, se los comieron los gusanos. El orgullo es un pecado muy serio y, en este caso, Dios decidió castigarlo de inmediato. Dios no siempre juzga así todo pecado, pero juzgará a todos, como dice Hebreo 9:27. Es notable el parecido con la muerte de Antíoco IV Epífanes, el gran perseguidor de los judíos en el siglo II a.C. Según dice 2 de Macabeo 9, del 5 al 9. Libro que los evangélicos tenemos como no inspirado, pero fidedigno como documento histórico. Toda la descripción de la muerte de Herodes tiende a poner de relieve la forma tan repugnante en que Dios puso fin al satánico orgullo del rey. Vamos a ver el punto número 2, el progreso del evangelio después de su muerte. Este está basado en Hechos capítulo 12, versículos 24 y 25. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, una vez cumplido su encargo, tomando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marco. Qué tremendo que este capítulo número 12 termina citando a Juan Marco, de quien vamos a tener que hablar un poquito ahora más adelante. Hay aquí en estos 2 versículos algunas cuestiones interesantes. Lo primero, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La conjunción griega la conjunción griega de hace notar el contraste de la caída de Herodes con la subida de la palabra de Dios. La valentía de los mártires de Cristo y la milagrosa protección de Dios tenía mayor eficacia para atraer a la gente a abrazar el cristianismo que la fuerza que los sufrimientos y las persecuciones podían poner en juego para disuadirles. Lo segundo que podemos ver aquí es que
Bernabé y Saulo, cumplido su servicio de llevar la colecta para los pobres de Judea, volvieron de Jerusalén a su iglesia de Antioquía, donde tenían el trabajo y, por tanto, el deber de estar. Llevaron ahora consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. ¿Quién era este? Redactor del evangelio que lleva su nombre. En casa de su madre se habían reunido los hermanos para orar por Pedro, que vimos la semana pasada. Es probable que tanto Bernabé como Pablo se hubiesen hospedado allí durante su estadía en Judea. Ello explicaría mejor todavía el que se llevasen consigo al joven Marco, a fin de entrenarle para el futuro ministerio. Una de las mejores obras que los ministros de Dios pueden hacer es educar bien para el ministerio a jóvenes que muestran inclinación y dones para ello. Sobre todo, dejarle un legado del carácter, poderlos moldear en el carácter, porque si hacemos este trabajo, el Espíritu Santo se encargará entonces ya de darle la revelación y de conducirle para que puedan desarrollar fielmente su ministerio. Juan Marco era primo de Bernabé, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:10. Los saludan Aristarco, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé. María, su madre, la madre de Juan Marco, a menudo recibía en su hogar a los apóstoles, como dice Hechos 12:12. De modo que Juan Marco quizás estaba en contacto con la mayoría de los grandes hombres y enseñanzas de la iglesia primitiva. Posteriormente se une a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero por razones desconocidas los abandonó en medio del viaje. Juan Marcos recibió crítica por abandonar la misión, como aparece en Hechos 15, del 37 al 39, pero escribió el Evangelio de Marcos y más tarde Pablo lo reclamó como ayuda vital en el crecimiento de la iglesia primitiva, según lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:11. Amados hermanos y hermanas, algo aprendemos aquí de Juan Marco. Los errores son maestros eficaces. Sus consecuencias tienen como virtud hacer que las lecciones sean dolorosamente claras. Pero los que aprenden de sus errores son candidatos a desarrollar la sabiduría. Juan Marco fue un buen aprendiz que solo necesitó un poco de tiempo y estímulo. Marco deseaba hacer las cosas bien, pero tenía dificultad en perseverar en la tarea. En su evangelio, Marco menciona a un joven, tal vez refiriéndose al mismo, que despavorido huyó desnudo cuando arrestaron a Jesús. Esta tendencia a huir reaparece más tarde cuando Pablo y Bernabé lo llevaron como ayudante en su primer viaje misionero. Aunque tenía un potencial, mis amados hermanos, había que trabajar en él para poder quebrar esa tendencia, a fin de que Juan Marco fuese un fiel ministro del Señor Jesucristo. En su segunda parada, Marco los dejó y regresó a Jerusalén. Esta fue una decisión que Pablo no aceptó con facilidad. En la preparación del segundo viaje, 2 años más tarde, Bernabé volvió a sugerir que Marco fuera con ellos de compañero de viaje, pero Pablo lo rechazó de plano. A causa de esta tendencia de huir de Juan Marco se produjo una ruptura en el que los apóstoles Bernabé y Pablo tuvieron que coger por rutas diferentes. Pero Bernabé estaba seguro de que a Juan Marco había que ayudarlo para que pudiese ser moldeado y ser un
un fiel ministro del Señor Jesucristo. Pablo no le gustaban los desertores. Pablo era un hombre de mucha decisión firme y no le gustaban los desertores. Así que Pablo rechazó viajar nuevamente con un desertor del primer viaje. Como resultado, el equipo se dividió. Bernabé tomó a Marco con él y Pablo escogió a Silas. Bernabé fue paciente con Marco y el joven devolvió su inversión. Pablo y Marco más tarde se unieron y el anciano apóstol vino a ser un amigo muy cercano del joven discípulo, quien lo había preparado precisamente Bernabé. Bernabé le tocó preparar primeramente a Saulo y luego le tocó preparar a Juan Marco. Bernabé tenía un ministerio extraordinario. Si nosotros vemos todo lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo, tenemos que ver que su maestro, su cobertura, quien le introdujo a los apóstoles y quien después le llevó a Antioquía para prepararlo, fue precisamente Bernabé. Si Bernabé no hubiese hecho todo esto, el apóstol Pablo hubiese quedado en el llamado, hubiera desarrollado un ministerio, pero quizás no hubiese tenido la trascendencia que Dios quería. Pero Marco fue también un compañero valioso para 3 líderes cristianos. Lo fue para Bernabé, para Pablo y para Pedro. El material del Evangelio de Marco parece venir en su mayoría de Pedro. El papel de Marco como un servidor ayudante le permitió ser un observador. Una y otra vez escuchó a Pedro narrar sus experiencias de los años pasados junto a Jesús. Y fue el primero en escribir la vida de Jesús. Escribió primero que Mateo, que Lucas y que Juan. Fue el primerito que escribió. Bernabé jugó un papel importante en la vida de Marco. Estuvo junto al joven a pesar de sus fallas, estimulándolo con mucha paciencia, que es lo que necesitamos nosotros en el día de hoy. Amados hermanos y hermanas, sobre todo a los pastores, Marcos nos desafía a aprender de los errores y a apreciar la paciencia de otros. ¿Hay un Bernabé en su vida al que necesita agradecer su estímulo? Lecciones de vida que podemos sacar de la vida de Marco. ¿Qué podemos sacar de su vida? La madurez personal casi siempre se debe a una combinación de tiempo y errores. Lo próximo que podemos sacar de la vida de Marco, los errores por lo general no son tan importantes como lo que aprendemos de ellos. Lo próximo que podemos sacar de la vida de Marco, la vida eficaz no se mide principalmente por lo que logramos, sino por lo que superamos para obtenerlo. Y lo último que podemos sacar de la vida de Marco, el estímulo puede cambiar la vida de una persona. Bernabé lo estimuló, cambió la vida de él y Pablo después lo mandó a buscar porque le era muy útil para el ministerio. Marco tenía muchas enseñanzas de los apóstoles y aparte de tener enseñanza, fue el primero que escribió, lo que quiere decir que todos esos conocimientos llegaron a ser utilizados por el apóstol Pablo, que no estuvo presente en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ahora, él en principio anduvo con Bernabé, que Bernabé, dicen los padres de la iglesia, que fue uno de los discípulos del Señor de los 70, pero luego después que ya se fueron uno por su parte y el otro por otra parte, ya no se volvieron a juntar.
pero Pablo mandó a buscar a Juan Marco, y Juan Marco le fue útil para conocer todo aquello que había dicho y declarado nuestro Señor Jesucristo. Así funciona el Señor. Uno se encargó de preparar al apóstol y otro se encargó de ayudarle en el ministerio al final, ya cuando era un apóstol ya con buenos años encima. Qué tremendo el final de este capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, este capítulo 2, nos habla de cómo Herodes creía, amados hermanos, que podía jugar con los creyentes, y el Señor le enseñó que no. Luego, después, al final, cómo terminó con una muerte dolorosa y rápida, herido por la mano del Altísimo. Y nos enseña también cómo Bernabé y Pablo, al regresar de Jerusalén, se trajeron a un hombre muy valioso. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos enseña en su palabra, para que nosotros podamos ser instrumentos útiles y santificados en sus manos. Así que hemos aprendido acerca de Herodes, a que no debemos imitarle en el orgullo y tomarnos lo que le corresponde a Dios. Y hemos aprendido de Juan Marco que los errores deben ser nuestros mejores maestros para llegar a la madurez que el Señor quiere en cada uno de nosotros, para que podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, muchas gracias. Esta exposición de tu palabra nos da verdaderamente luz en el interior, en nuestro hombre interior. Gracias por este relato del doctor Lucas de la muerte de Herodes, y también de Juan Marco, de cómo al morir este rey, la palabra entonces comenzó a crecer, porque muchísimos comenzaron a añadirse a la iglesia. Te damos honra, gloria, alabanza y adoración, y queremos ser instrumentos útiles y santificados en tus manos, vasijas para tu honra y para tu gloria. Prepáranos para que como vasija tengamos el temple, el calibre y el porte que se necesita para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado muy en alto. A ti te damos en este día toda la honra y toda la gloria, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero darle gracias una vez más por haber estado conmigo en este tiempo. Espero, si el Señor nos los concede así, poder estar con ustedes el día jueves a las 7 de la noche, donde seguiremos compartiendo lo relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor les bendiga, les prospere y les guarde de una manera muy especial. Saludos y bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.